Esta semana vamos a incorporar en nuestras cajas de herramientas una teoría bastante relevante en el análisis de series de tiempo, que es la descomposición de series. ¿Sí? Vamos a estudiar, vamos a entender qué significa eso y cómo podemos aprovechar este concepto que tiene un aspecto práctico más fuerte que teórico, pero también tiene su correspondencia teórica, ¿no? Entonces, de hecho, la correspondencia teórica la vamos a ver de inmediato. Entonces, la descomposición de series de tiempo consiste en asumir que una serie Z se puede representar una función como una función de varios componentes. Es decir, que ZT es una función de 4 componentes, donde tenemos el componente de la tendencia de la serie, siendo la tendencia este movimiento que podemos captar en la serie, ¿sí? Si va creciendo, si va decreciendo, si no tiene realmente algún movimiento, o sea, no tiene una tendencia. Un movimiento en niveles, un movimiento en el tiempo, ¿sí? Del comportamiento, resultado de la serie como tal. Tenemos un componente cíclico, que son factores que se van repitiendo en el tiempo, o son periodos más que se van repitiendo en el tiempo, porque se pueden confundir con el otro componente que vamos a ver. Son factores que tienen este o es poder representar que hay periodos en la serie, ¿sí? Que tienen cierto comportamiento. Por ejemplo, hay periodos de alza, periodos de recesión. Por ejemplo, cuando se estudia el Producto Interno Bruto en economía, uno habla de que tienes el Producto Interno Bruto a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero tienes periodos de expansión y de recesión económica. Esos son los ciclos, ¿sí? de la economía, y no necesariamente duran un año, duran un tiempo en específico, pueden variar los periodos que duran. Debido a que el componente cíclico es tan disperso, no es tan exacto, ¿sí? Normalmente se enlaza con el de tendencia y se estiman junto con el de tendencia. La S aquí es el estacional, ¿sí? El componente estacional. Este sí es repetitivo y se repite año a año. Los efectos que hay, digamos que en enero la serie sube una cantidad aproximada, pues todos los eneros va a subir así si es un factor estacional. Por ejemplo, el desempleo puede ser un factor, puede tener un efecto estacional debido a que se reducen los periodos vacacionales, debido a que los jóvenes que están en vacaciones empiezan a obtener empleos a medio turno, ¿sí? O un empleo completo durante todas las vacaciones. Las series de ventas de una compañía se pueden afectar por ciclos en los momentos en los cuales realmente aumenta o se dispara la demanda del producto en el año. Sí, los productos agrícolas, vamos a poder ver efectos de esa naturaleza. Podremos representarlo sencillamente como que si esto es un periodo de un año, pues que se va a ver así en el tiempo, ¿no? De año a año va a tener este comportamiento. Eso se va a unir obviamente a la tendencia, a los ciclos, y es donde van empezando a tener la serie más natural. Todo lo demás que no se puede haber representado por estos factores o estos componentes, pues es un remanente, ¿sí? O residuo de la descomposición. Un factor no explicable, que simplemente es el ruido que se genera por el hecho de hacer una medición en la realidad, ¿no? Ahora bien, podemos asumir dos modelos de descomposición. O sea, ¿qué forma funcional le podemos asociar? Pues hay dos posibles formas en la práctica que se asumen, que es aditivo, es decir, que la serie es igual a la suma de sus componentes, o el multiplicativo, que la serie es igual a la multiplicación de sus componentes. Y podemos linealizar, y esa es la acción que se va a aplicar acá, linealizar el modelo multiplicativo al aplicar el logaritmo neperiano, que es lo mismo que ya estudiamos, a una transformación Box-Hobbes con un lambda cero, ¿no? Le aplican el logaritmo neperiano acá, y el aplicar el logaritmo neperiano a una multiplicación, pues es la suma de los logaritmos neperianos. Y tienen un modelo multiplicativo linealizado de un modelo multiplicativo, ¿sí? Entonces tendríamos dos formas de representar. Tenemos nuestros cuatro componentes, los podemos representar como una suma de ellos, como una multiplicación, y podemos linealizarla. Por último, tenemos el ajuste estacional en este tema, y lo que implica es que podamos simplemente extraer el componente estacional para quedarnos con el componente de tendencia, cíclico y el remanente, ¿sí? Muchas veces nos interesa eliminar el efecto de estacionalidad porque no nos interesa.
Por ejemplo, cuando se hace un estudio económico sobre el desempleo y se quiere proyectar, pues uno elimina el efecto de la estacionalidad causada por los estudiantes que van a trabajar en las vacaciones, porque ellos no son realmente los que te interesa estudiar su empleo, ¿no? Sino es el empleo formal y completo en todo un año. Entonces tenemos en el modelo aditivo, podemos eliminar el componente estacional al restárselo a la serie, porque al final es el modelo aditivo. Para el de multiplicativo simplemente le dividimos el componente estacional y bueno, al linealizado, aquí hay un pequeño error porque esto debería estar un logaritmo neperiano, igual en la lámina anterior, me disculpo por ese error. Deberían estar restándose los logaritmos, ¿no? En este caso. Ahora, podemos medir la fuerza que tiene un componente, ¿sí? en la serie, o sea, qué tan fuerte es el componente, principalmente el componente de tendencia a ciclo y el componente estacional, ¿sí? Entonces se puede medir de esta manera con estos dos indicadores, fíjense que es similar, que consisten en medir la varianza del componente del remanente versus la varianza del remanente más la tendencia. El remanente más entre la varianza del componente estacional más el remanente. ¿Qué es lo que nos dice este indicador? Bueno, mientras más se parezca, ¿sí? La varianza del remanente a la de la suma de la tendencia del remanente, es decir, que menos variabilidad genera la tendencia o menos variabilidad va a generar la estacionalidad. Entonces el numerador y el denominador van a ser similares, se va a volver 1, va a tender a 1 y esto 1 menos 1 va a tender a 0. Entonces, ¿qué nos dice? Si el componente de fuerza es 0, la tendencia o la estacionalidad, en función de qué es lo que estén analizando, no confundir estacionalidad con estacionariedad, aprovecho y lo digo de una vez, no son lo mismo, después a la estacionalidad la vamos a estudiar después con más detalle, y la estacionalidad también, pero ahorita la estamos mencionando. Si este componente es igual a 0, no hay fuerza en ese componente, o sea, si esa fuerza es igual a 0, no hay fuerza de ese componente, no es representativo y es un indicador muy bueno para entender, o bueno, no es lo suficientemente útil para ir idealizando o ir planteando cuál podría ser las mejores opciones de modelo que podemos aplicar. Y si tiende a 1 es que el componente, esta varianza es muy alta, o sea que esta división tiende a 0 y el componente de tendencia impacta, o el componente de estacionalidad impacta considerablemente en el comportamiento de la serie, y por ende ahí vamos a tener que hacer ciertas consideraciones cuando se haga el modelo y cuando vayamos profundizando un poco más este estudio. El objetivo de ver este tema de descomposición ahorita está en el hecho de que después nos va a interesar analizar los modelos en función de cómo abordan, ¿sí?, los componentes de la serie de tiempo.